Ya tengo, señoras y señores, en vivo a Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del CIDE en materia precisamente de seguridad, entre otras áreas. Catalina, muy buenas noches, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Oh, no te escucho, Catalina, tal vez tengas mute el micrófono. Ya, Mira, ya lo arreglé. perfecto. Buenas noches. Dije, porque no me aprendí yo el lenguaje de Charles Chaplin aquí. Catalina, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Es un tema muy debatido. Estoy seguro que muchas personas aquí que nos están viendo y que verán después esto, pues tal vez va a generar mucha controversia lo que vamos a decir. Pero yo al principio decía que hay evidentes contradicciones. El presidente López Obrador, cuando era candidato, estaba completamente en contra de esto. Decía que había que regresar, que no se le echa, que la violencia no se ataca con violencia. En fin, ya sabemos todo aquello. Ahora hay este cambio. A mí me parece un cambio de 180 grados. No sé si estoy en lo correcto. Sí, a ver, creo que son distintas cosas. Él ahora en el audio que pusieron decía que no por una cuestión ideológica va a dejar de utilizar a las Fuerzas Armadas, como si esto fuera simplemente una discusión ideológica. Sí hay una discusión ideológica y hay una discusión ideológica acerca de si en una democracia pueden las Fuerzas Armadas realizar las tareas de seguridad pública, pero la discusión va mucho más allá. Tenemos evidencia de 13 años en los cuales se ha utilizado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ha tenido un resultado desastroso. No nada más en términos de la incidencia de violencia, el crecimiento de los homicidios, de los secuestros, de la violencia hacia las mujeres. Un dato que es muy impresionante es a partir del despliegue militar y el aumento de la violencia en el país, por primera vez la violencia contra las mujeres empezó a ser más común en la vía pública que en las casas. Siempre había sido la violencia doméstica la principal razón o el principal lugar en el cual se cometían los homicidios contra mujeres era en los hogares y por primera vez pasó a ser en la calle, en la vía pública. Es decir, vamos, tenemos muchos años de evidencia en el cual esto no sirve como una buena estrategia de seguridad. Lo demuestran los datos. Pero además también hemos visto un repunte en las violaciones de derechos fundamentales, en el cual cuando tenemos a los militares en las calles realizando funciones de seguridad pública y dado que no tienen el entrenamiento para hacerlo, pues hay más violaciones de distintos tipos a los derechos de las personas. Entonces, no es un tema ideológico, es un tema empírico que simplemente no ha funcionado. Y entonces él decía en su campaña correctamente, él lo sabe porque lo decía, esto no funciona. Y no funciona. Y entonces es muy desesperante, muy frustrante ver ahora que echa para atrás sus promesas, tenía la legitimidad política, tenía el respaldo social para cambiar de estrategia y ahora dice, pues no, vamos a seguir por la misma ruta que tanto criticó de los gobiernos anteriores. Catalina, te pregunto, ¿por qué el cambio en tu opinión? Es decir, yo estoy convencido de que el expresidente Calderón le impusieron desde los Estados Unidos y tal vez desde antes con Fox, con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, le impusieron esa estrategia e incluso la llamada Iniciativa Mérida. Me pregunto, ¿habrá existido hoy algún tipo de presión por parte de los Estados Unidos para esto? ¿Por qué? Porque recientemente el presidente Trump, lo planteó como hipótesis, dijo que amenazó con tipificar como grupos terroristas a los cárteles de la droga. Entonces, que bajita la mano digan, a ver, o le metes al ejército, me frenas a estos, o nosotros nos reservamos el derecho de tratarlos como terroristas con todo lo que eso implica. No sé, es una duda. No, a ver, para esto hay que conocer la historia del militarismo en México. Y esto, de hecho, empezó antes de Calderón, empezó con el gobierno del presidente Zedillo, en el cual se empezó a integrar elementos del ejército en las policías federales porque pues había mucha corrupción y los militares estaban ajenos a las dinámicas de corrupción. Pero cuando fue la presidencia de Felipe Calderón, se dio un despliegue masivo, empezó con el operativo Michoacán. No tengo los datos aquí a la mano, creo que fueron 4,000 elementos que se desplegaron por primera vez. Yo siento que fue menos una presión de los Estados Unidos y más una presión interna. Acuérdense que cuando él
llegó a la presidencia, fue muy cuestionado, justamente estaba López Obrador cuestionando la validez de la presidencia, y entonces él utilizó al ejército como una herramienta para mostrarse fuerte y para legitimarse frente a la sociedad y decir, yo soy el presidente, aquí las Fuerzas Armadas me respaldan. Ese momento tan conocido en el cual se viste con la casaca militar y sale a declarar la guerra contra las drogas y hace este enorme despliegue militar por todo el país. Yo siento que tiene que ver más con ese momento histórico electoral en México que con una presión de los Estados Unidos. Las presiones de Estados Unidos han venido por otro lado. Uno tiene que ver con la política de drogas, con el hecho de que se continúen realizando y que las Fuerzas Armadas participen en la erradicación de decomisos. Por ejemplo, también en el hecho de que haya militares participando en las fronteras. Hoy tenemos a la Guardia Nacional, que es básicamente esta institución, hoy es una institución militar en la frontera sur, conteniendo a los migrantes. Ahí sí veo una presión de Estados Unidos para que sean los militares los que están realizando ciertas labores, pero no para que sean los militares quienes nos detengan y nos cateen y puedan asegurar nuestros bienes, como hoy se dio las atribuciones a partir de este acuerdo del presidente López Obrador, y mucho menos que eso se haga violentando la posibilidad de que podamos defender nuestros derechos, que es, de nuevo, lo que está en el fondo de este acuerdo militarista del presidente López Obrador. Entonces, si entiendo bien, es más bien, en tu opinión, en este rubro específico, una presión más bien interna desde el ejército mexicano hacia su comandante en jefe, presión de la cúpula militar para decirle queremos entrar, porque yo tenía más bien entendido que muchos militares incluso se quejaban de estar siendo utilizados en ese sentido. Sí, bueno, pero aquí también hoy no tienen facultades los militares para realizar las tareas de las policías. O sea, un militar, cuando te detienen en un retén, vas en la carretera en México y te detienen en un retén y está un militar y te dice bájese de tu coche y el militar te catea y te lleva detenido, no tienen atribuciones legales para hacer eso. Todo eso es en un estado inconstitucional. Estamos en un estado en el cual no tienen esas atribuciones los militares. Eso pasó, entonces, el despliegue militar inicialmente empezó en el 2006. Para el 2009 lo que vimos fue la aparición de una propuesta legislativa para incluir un capítulo de seguridad interior en el cual se le daban ciertas atribuciones de seguridad interior a los militares, y que en realidad pues empezó esta confusión de pues qué es seguridad interior, no es seguridad nacional, pero tampoco es seguridad pública y es algo intermedio, y entonces estaban todas estas atribuciones en el cual podían detener a personas y demás. Se rechazó esa propuesta. Luego vino en la presidencia de Peña Nieto varias propuestas de una ley de seguridad interior en el que de nuevo se le daba a los militares todas estas atribuciones con distintas limitaciones y tratando de meter ahí algunos candados para que no fueran atribuciones completas para los militares. ¿A qué responde esto? Pues responde a que de facto están haciendo esas cosas en la calle. De facto el militar puede detener una persona y llevarla al Ministerio Público, pero no puede hacer la consignación ante el Ministerio Público por no tener facultades legales. Entonces, ¿qué es lo que hoy sucede? Es que se lo tiene que dar al policía que está ahí para que el policía sea quien pone a disposición a la persona detenida. No tienen las atribuciones legales. Entonces, bueno, se aprobó la Ley de Seguridad Interior, y justo cuando fue el cambio de la presidencia, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, diciendo no, los militares no pueden hacer estas tareas porque la Constitución lo prohíbe, y además tienen que estar siempre subordinados a las autoridades civiles. Y por eso se dio al principio de este sexenio la reforma constitucional que en parte permitía que los militares realizaran estas tareas. Y ahí también voy al punto de lo que decía el secretario Durazo. Él decía que todo esto lo único que hace es que limita las facultades, ¿no? En realidad no limita nada. Lo que está haciendo es tomando el artículo transitorio y utilizándolo de forma muy vaga, muy amplia, mucho más allá de la Constitución, para de nuevo hacer lo que ya se había tratado de hacer a través de la Ley de Seguridad Interior. Catalina, mira, si me permites te voy a poner algo que dijo el entonces legislador Manuel Bartlett,
Te invito a que lo escuchemos y después me des tu opinión sobre este tema. Pastor Delgado. Así es, Rubén. Pues bueno, precisamente el 30 de noviembre de 2016, aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Manuel Bartlett se pronunció al respecto y esto fue lo que dijo. Y están llevando a México a un régimen militar policíaco, ustedes, aceptando esos mandatos absurdos, antinacionales, traidores a la patria del presidente de la República, que es el que está impulsando todo esto. Y nuestros hijos y nosotros mismos vamos a vivir bajo un régimen militar. ¿Qué no saben lo que es eso? ¿Qué no saben lo que significa estar bajo un control militar? Están jugando con fuego. Dense cuenta. ¿Verdad? No atienden, platican. Ahí en la burbuja del PRI, ¿verdad? Están muy ocupados en lo que sea, menos en la defensa de los intereses nacionales. Hay que votar en contra. Hay que decirle al presidente que está entregando el país y no estar aquí de obsequiosos, ignorantes, sin leer nada, participando en una conjura contra la democracia mexicana, que es la militarización y establecimiento claro de un régimen policíaco militar al cual se van ustedes a ver sometidos, a sus hijos, a sus familias, y están jugando con fuego con el apoyo del Senado de la República, que no cumple sus funciones, sino se convierte en un palero de los intereses extranacionales del presidente de la República. Muchas gracias. Ahí está. ¿Cómo encaja este discurso del entonces senador Catalina advirtiendo sobre aquello con Peña Nieto y ahora con López Obrador? La gente lo comenta aquí, me lo dicen, señor Luengas, es que ahora tenemos un buen presidente, tenemos un buen comandante en jefe. El problema no era el ejército, el problema era quienes les daban las órdenes. ¿Qué opinas? Bueno, me parece que el entonces senador Bartlett era lúcido en lo que advertía y estaría bien escuchar su postura actual. Frente a eso que dices de que muchas personas cambiaron, pues sí, pero las leyes no se hacen para las personas específicas, se hacen para los países, ¿no? Hay algo que siempre decía, escribí el Federalista en este libro tan importante que en el cual está basada la democracia no nada más de Estados Unidos, sino de América Latina, incluido México, en el que dice, si las leyes no tienen que estar hechas para pensando en las personas como ángeles, sino en las personas como demonios, porque las personas cuando están en el poder suelen comportarse de forma tal que tratan de absorber más poder y de actuar discrecionalmente y de forma arbitraria. A mí no me da ninguna paz que sea López Obrador el que manda hoy frente al ejército, porque la realidad es que va a haber 300,000 soldados y cada uno de esos soldados nos puede detener y nos puede inspeccionar, puede decomisar nuestros bienes, van a estar a cargo supuestamente de prevenir los delitos y todo esto sin ningún tipo de fiscalización o rendición de cuentas. Claro, no hay subordinación al poder civil. Perdón, pero a mí no me da ninguna paz que sea López Obrador el que sea presidente. Me parece lúcido lo que decía el senador Bartlett. Es un peligro y es un atento contra nuestra democracia. No es posible que hoy defiendan esto. Pues es un tema en el que definitivamente yo invito a todas las personas a reflexionar, a pensar respecto a este tema. Muchos dirán, sí, yo creo en López Obrador y punto. Bueno, a mí me parece muy oportuno lo que está diciendo Catalina. Catalina, permíteme para ver qué dice la audiencia. Acostumbramos darle voz a la audiencia. Digan lo que digan y tal vez esto pueda generarte algún comentario adicional y tu conclusión. Pastor Delgado, adelante. Así es, Rubén, tenemos bastantes comentarios. Ana Camacho dice, no es que se eche para atrás el presidente, la dinámica del crimen en el presente rebasa las promesas y es necesaria esa militarización capacitada para ello, mas no para la vida en sí. Judith Mata García dice, se tendría que hablar desde un contexto totalmente diferente a lo que sucedió en el periodo de Calderón. Hoy es totalmente diferente lo que está sucediendo, me parece que esa comparación no aplica. Ana Lu Sol, así se pone en YouTube, dice, perdón, pero no tenía el respaldo social
se refiere a Calderón, aún lo tiene, confiamos en él. Ahí se refiere a López Obrador. Marta Araceli Garita Martínez dice, nada que ver con Calderón, así que no comparen. Jesús Humberto González de León dice, hay un principio básico, se hace lo que se puede, no siempre lo que se quiere. María Fabián dice, lo bueno es que AMLO no es ningún autoritario represor como los anteriores. 2N, así se pone en YouTube, dice, si esa clase de funcionarios no tienen bases morales sólidas o la preparación adecuada, corren el riesgo de corromperse. Y por último, Herminio López dice, que les pregunten a los del pueblo de Aldama. Rubén. Bueno, ahí tiene usted, esto corrobora lo que te estaba yo un poco anticipando, porque escucho comentarios de la gente en esa línea. ¿Qué opinas, pues? ¿Te genera algún comentario adicional lo que dice la audiencia? Sí, por supuesto. Yo lo que les diría es, no, esto no está dirigido para los delincuentes, esto está dirigido para todas las personas que estamos en México. Y puede ser que ustedes no hayan cometido un delito y pueden ser que no tengan una razón para que los detengan, pero esto abre la posibilidad a que a cualquiera de nosotros nos pueda detener los militares y no hay mecanismos de fiscalización por parte de los civiles para saberlo. Es que es realmente aterrador lo que está aquí. Los militares pueden ir a nuestras casas, confiscar nuestros bienes, y si abusan de su autoridad, lo único que está estableciendo el acuerdo es que se va a revisar en forma interna con los controles de la justicia militar. No hay posibilidad de saber a dónde va el dinero, quién hizo qué, si un soldado que está en cierto batallón o un general que está en cierto batallón ha estado cometiendo frecuentemente violaciones a los derechos fundamentales. Entonces creo que es muy engañoso pensar que esto solamente es para los delincuentes. Esto aplica para todas las personas que hoy estamos en México. Y hay otro punto que también se repite mucho, que es, pues es que no hay de otra, ¿no? Y así se llama el libro de Luis Astorga, ¿qué querían que hiciera sobre Calderón? Llevamos 13 años diciendo, pues no hay de otra, ¿no? Y entonces aquí vamos a estar otra vez postergando durante 5 años la formación de policías, de cuerpos civiles, de soluciones locales, que es lo que miles de estudios muestran y demuestran que es lo que funciona. La seguridad pública tiene que ser sustentable, tiene que venir desde las comunidades. No hay una solución, no hay una varita mágica que funcione en Guerrero y en Tijuana y en Chiapas, porque los problemas de todos estos lugares son muy distintos. Las soluciones tienen que venir desde lo local y tienen que estar basadas en seguridad ciudadana, en la ciudadanía. Somos los ciudadanos los que lo tenemos que construir y son policías civiles las que pueden permitir que esto pase. Entonces, si ahora lo postergamos porque, pues, ¿qué quieren que haga? No hay de otra. En 4 años vamos a estar modificando este transitorio para decir, no, es que en realidad se necesitan otros 5 años y luego otros 5 años y nunca va a haber policías civiles confiables y nunca va a llegar la paz, ¿no? Creo que aquí sí es muy importante entenderlo. Esto no funciona. Es una estrategia que no funciona. Lo decía muy bien López Obrador. La estrategia de balazos solo trae más balazos. Es verdad, está documentado. Tenemos, por ejemplo, estudios en el CIDE en el cual mostramos cómo el que estén participando los militares en estos operativos conjuntos, y cuando hay balaceras, lo que termina sucediendo es que se aumenta la violencia a corto, mediano y largo plazo en los municipios en los que eso pasa. Entonces, no es una estrategia que vaya a resolver los problemas de delincuencia. Fíjate que en lo personal, uno de los motivos fundamentales por los cuales yo voté por López Obrador es porque decía, hay que cambiar el problema de la violencia desde su raíz, desde sus causas. Y entonces no sé ahora dónde va a quedar ese tema, además luego con la aparición de este bicho que es un imponderable, bueno, vamos a realmente atacar la problemática desde sus causas sociales, reconstruir el tejido social. Híjole, no sé dónde va a quedar esa perspectiva. A mí un punto que estás ahorita diciendo y me parece que es bien importante y que hace todavía más lamentable el acuerdo del presidente es que lo esté haciendo en medio de una epidemia. O sea, uno de los riesgos que estamos viendo a lo largo del continente es que se están tomando medidas supuestamente de emergencia para hacer frente a la emergencia, pero son medidas que tienen una característica permanente. Y esta es una de ellas. ¿Por qué es permanente? O sea, no es para hacer frente a la emergencia, es de forma permanente para el resto de los 5 años y que además se está dando en un contexto en el cual no se puede discutir. El Poder Judicial está parcialmente cerrado, la sociedad civil no tiene la capacidad de responder y de invitar al diálogo como lo tendría en un momento ordinario. La oposición política, los partidos políticos, las discusiones
que fueron muy enriquecidas y muy enriquecedoras en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuando fue lo de la Guardia Nacional, no tienen espacio aquí, ¿no? Hay un decreto, es un acuerdo, pero es un decreto del presidente que decide y que no pasa por el legislativo y no da pie a ningún tipo de debate acerca de qué modelo de seguridad funciona y qué modelo de seguridad es congruente con los valores constitucionales que tenemos en México. Catalina, ¿cómo te encontramos en Twitter? De hecho, ya te estoy siguiendo en Twitter, pero para que la gente pueda acceder a lo que ahí compartes. Estoy como Cata Pérez Correa y ahora estoy subiendo materiales. Yo formo parte de un colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra, que surgió justamente para hacer frente a las iniciativas de seguridad interior con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces ahí en mi Twitter estamos subiendo información del colectivo Seguridad Sin Guerra y ahí les iremos informando qué otras acciones vamos presentando, tomando para tratar de llevar al país a una política de seguridad pública que realmente nos pueda llevar a la paz. Catalina, Catalina Pérez Correa, te agradezco muchísimo tu participación, te agradezco la invitación y en cuanto el video esté listo te lo voy a enviar para que lo tengas. Y luego ya más adelante, el día mañana, hacemos un corte para tener solamente la entrevista y poderla compartir también. Te agradezco mucho, en verdad, que hayas aceptado la invitación. Pues muchas gracias a ti, Rubén y Pastor.